sin ruido, sus luces y su mar costoso, las tibiezas que yo venía llenando de abrasados y gritos andaluces, soleá, cantiñas y de lo rancio de Huelva, un cante de la Trini de su Málaga, no faltaría más, bulerías con la inseparable gotita de sangre en la pechera alegre, seguirilla gorda, series a palo seco. Pío, anciano ratón casero, perfectamente solitario, en el piso antiguo, grande y soleado, que hoy no viene mi asistenta, y nuestro común apercibimiento, luego lo comentaríamos, de que esa dilatada soledad era lo suyo, a fondo, y de que aún a sus años, sin escribir ya después de haber parido una estantería de novelas, le iba sobre todo vivir así. Seguirme de lejos y hasta me guiñó los faros 2 veces. ¿Qué te vi? No ya miedo individual, sino el terror de tantos nicaragüenses sintió uno en las propias carnes. El ruido y la furia del país exprimido por aquel lechón blanco, cumpliendo con las honras de un poeta que lo hubiera aborrecido y que no sé si me echó con un cable esa noche. El africano a la guitarra. Me arrimo a ellos y mira por dónde me cogió medio bien y me eché una alegría antigua, de esas no alborotonas ni triunfales, sino recortadas, como las de Aurelio Sellé y Manolo Vargas. Las de la escuela del mellizo el viejo, que ya no se sabe si tienen más de alegría que de íntima ternura algo doliente. Al volverme un momento descubrí a Pastora en la mesa a nuestras espaldas. Le entendí en la cara que se le estaban rompiendo los esquemas. ¿Cómo iba a ser que el de los versos incomprensibles, marciano para su oído, estuviera también en eso? Y hasta pude oírla desahogar su cortocircuito. Escucha. Buenísimo a que al cabo de 6 años, en el 75, le fuesen a endillar el Nobel. A aquel abuelete gordo y de viseras en la redacción de un gran diario italiano, pero con talante de croupier en el Paradise Salon de Wilby, Montana, o de periodista amigote de Kipling en la vieja Fleet Street londinense. Como no iba uno a calarse que era un genovés amilanizado. Y comunicante, contradicha sin éxito el trato falsamente se agote en momentos y media gota de cinismo, más apariencia que otra cosa. Tenía la impresión de que deseaba que casi todo le pareciera bien y que casi nada se le pareciera. Su Luis Barro, doctor y gallego ecuménico, me telefonió en plena hora de siesta. Bernardito, vente a la cafetería, pero a la chica, la de abajo del todo. Acabamos de llegar, no hay por ahora jaleo de periodistas y quiero que te conozca Luis. Justificante del mote teológico El Divino Calvo, la postura de aquella minucia de hombre, atestado de tiempo que no acusaban sus andares ni lo sucinto y erguido del tipo, el labio leporino y combado de haber sostenido, amén de tanto puro de vuelta abajo, 500.000 de besos, desde los encumbrados señoronas de las que quien no lo hubiera pensado, por Dios, eminencia, hasta los de gitanas tan de almanaque como él mismo. Aunque según hablares, el gallo se acortó cantidad en lo del falderío. Paso doble. Podría decirse de él lo que de Miguel Pantalón en El Testigo. Abre la boca y ya va ahí media hora del cante de otro. Boca, cante y persona puestos por Manolo Caracol a los pies de los más descarados caballos comerciales y peseteros. Pero como lavándolo de todo entredicho, ahí quedan los discos Una historia del arte flamenco, obra de madurez y cabal medida de su enormidad cantaora. En la voz y en el emplearla como con un pudor superado a los cristitos, sin brotes discursivos en la gestualidad ni en los muchos saberes. Andaba alegre y aún con grandes páginas por hacer, pero podía ya medio entrevérsele el tedium vitae, el melancolión que no mucho después lo retendría sentado horas y horas en la escalera, sin entrar en su piso de solitario, el piso del París que se lo quedó del todo, un día con vendaval de nieve. Y comunicante, contradicha sin éxito el trato falsamente se agote en momentos y media gota de cinismo, más apariencia que otra cosa.
Tenía la impresión de que deseaba que casi todo le pareciera bien y que casi nada se lo pareciera. José Luis Barros, doctor y gallego ecuménico, me telefonió en plena hora de siesta. Bernardito, vente a la cafetería, pero a la chica, la de abajo del todo. Acabamos de llegar, no hay por ahora jaleo de periodistas y quiero que te conozca Luis. Vanguardias y prestigios muertos o huidos, con obra en medio mundo, pero es como si estuviera empezando, paisano, me decía, y con el obligado, aunque ciertamente pésimo, retrato de Franco. Por lo menos no se movía ni hablaba, se lo saqué de fotos. Que ABC dio en portada un domingo. Mucho mejor le salió el último retrato y cuadro que pintaría, el de un Eleonor Domínguez muy joven y vestido de torero. Lo estoy viendo en su estudio madrileño de María de Molina, donde reinaba a veces un frío y otras un calor crueles, con la boina enorme como un ratón debajo, siempre para afuerita, igual que en asomo o en pregunta, los ojos claruchos que humedecía sin disimulos la quebrantada presencia de Eva Agerholm, su mujer. Si vieras cómo fue de guapa, qué dolor. Y el fardo oscilante de sus memorias, de sus verdades, de sus manías, de sus mentirijillas o mentiricazas. Al pintor José Aguiar, y sé por qué a través de Julio Álvarez, se las tenía sentenciadas. En la primera Bienal, donde presentó Vázquez Díaz su espléndido retrato del escultor Sapline, le colocaron bien cerca un Aguiar que se comía la sala de grande, y al recibir el elogio de su colega, la respuesta de don Daniel fue: ¿y usted trajo algo? Enmudecedores asaltos de tos tabáquica y por golpes de risa no menos entusiásticos, casi siempre contagiosos. Sin parecérsele ni por el forro, quién sabe por qué puñetas me recordaba Manuel Viola al Jackie Coogan, del Chico, de Charlotte. Un chico con el pelo blanquigris y luego blanco del todo, ojos trabajados, agudos, y un aquel de desaliñado pillastrón, desde luego incapaz de engañar a nadie, ni de alborotar con sangrientas escenas homéricas la calle Río Rosas, la de su estudio y piso en Madrid, a cuenta de una hermosa Helena de Troya gitana, con la que se enredó, saltando ahora de la Ilíada al romancero de Lorca. Figurémonos a un cetrino escuadrón de hombres en guardia permanente y con las navajas prontas, esperando en las esquinas al seductor, que anduvo la tira de tiempo sin poner pie fuera de su casa. ¿Cómo lo iba a poner? Adelantado artífice de una pintura abstracta realmente nacional, Viola fue también en un sentido el más envidiado, y puede que aún lo sea porque, como excepción a la regla, no iba con él aquello que dijo el señor Ortega y Gasset sobre las artes de vanguardia. Allí donde las jóvenes musas se presentan, la masa las cocea. Por el contrario, los cuadros abstractos de Viola gustaban y siguen gustándole a mucha gente llana. Cabe, pues, suponerles una subida magia y asimismo pensar que, por fin, el espectador medio no es tonto y puede olerse por instinto muchas cosas, aunque no las entienda del todo. Yo debía clausurar allí un curso de la Fundación José Ortega y Gasset, y doña Soledad, su hija, a quien no conocía, tuvo la deferencia de recogernos en casa y llevarnos a mi compañera y a un servidor, primavera del 85. Una cosa es saber de un escritor y otra quererlo con calidez, lo que no está al alcance de cualquiera, digo con calidez paralela a la que suscitan un amigo o una mujer. Me sé bastante deudor y poco discípulo anónimo, súper tardío, de Ortega. Recuerdo que de chaval, en autobús por la costa granadina, puse el bingo a cuenta de las solitarias carcajadas, de gustazo más bien, que andaba causándome algunas páginas de la deshumanización del arte. Recuerdo la alertada aplicación en mi narrativa de ciertos principios y timbres de alarma del maestro en su crítica a El obispo leproso de Miró, o el artículo juvenil y tempestuoso con el que casi subrepticia la revista El Gorrión de Cádiz protesté una tara carcuna al día del contra del...
y muchos son regodeos, enseñanzas, buenas obras, y que el gran señor Torrero me sigue deparando, aun con disensiones parciales, graves a veces, evitadoras de una demasiada dependencia. En aquel corto viaje toledano, y a la vuelta de todo eso y más, tenía que salir y salió, menos la fecha de lo que el Cine Barceló de Madrid, que aún me he fijado y guardan mi primera impresión realmente fuerte de un hombre de letras. O cariñosamente violenta del otro Zabaleta, Rafael, el pintor andaluz. A este último no es difícil figurárselo pasándolo fatal, colorado en plan tomate, ante Picasso y los piropos insólitos, grandes como aceitunas gordales de su tierra jaenera, con que el viejo monstruo de Málaga le celebró su arte. Un arte fornido el de Rafael Zabaleta, arte de enérgico trazo y presencia, divertidamente inasimilables a la timidez y al formato físico de su autor, formato de bolsillo. Claro que a los 2 o 3 encuentros con él, y aún sin haber encarado su pintura, podías darte cuenta de que había muchas cosas, mucha fuerza, al fondo de aquella amiguita de hombre, todavía menos distinguible su cuerpo serrano en los llenos y bullicios del paradero donde casi siempre lo vi, el Café Gijón. De modo tan curioso como efectivo, sin superar su cortedad o remontándola en contados momentos, el pintor se las arreglaba de alguna manera para comunicarse contigo y además cálidamente, que ya es mérito, para acercársete por dentro, si le caías a genio, sin levantar el tono ni la vista, pero tal si te estuviera hablando casi a voces y achuchándote con palmadas y abrazos, estampándote en la memoria para siempre aquellas calvas y caritas de guizo no contrariados por lo dignísimo. Y realzados por la consunción sus rasgos, algo caballunos, de labios abultados. Una nieta, o no sé si era sobrina, que descifrada y traducía a palabras el movimiento de su boca, había retirado una carpeta en la que el hombre paralítico y mudo acababa de dictarle un artículo, cuyas fuerza y belleza me impresionaron al leerlo impreso pocos días después. Administrado a mano también por la muchacha, no fue precisamente el de un enfermo. Caldo, profusos cordero y ensalada, un lingotazo de tinto de Toscana, y por unos momentos me borraron el dramatismo de la situación, los inmóviles pero evidentes ánimos del hemipléjico, el somer del jardín y entre los árboles, ya que seguía escribiendo páginas de sustancia. Fue corta la visita y más la conversación, por así llamarla, siempre con aquella mujer haciendo de intérprete. Papini me interpeló por mi trabajo literario, muy naciente entonces, y quiso saber si la poesía y los relatos de uno tenían un carácter andaluz o bien nacionalista. Contesté que no, porque en esos años uno oía de que los tuviesen, sin saber que eso es cosa constitutiva, indejable. El tema habitual del franquismo imperante, la gente del 98, Castilla y Cataluña, fueron otros puntos en la bárbara entrevista, como recordándolo de pronto y sin venir a qué, Papini fue articulando algo que no le hubiera valido a Fernando Savater y a su infancia recuperada. Nunca releí los libros de la niñez, por miedo a desengaños. Muy bien, gracias. Cuido del anfitrión, que ya borracho daba cansada, me sacaron de allí. Jamás olvidaré un paseo de madrugada por la calle. La mar era muy sumisa, que Fernando me mostraba con su verdadero amor y señor. Seguramente lo era, pero me acompañó hasta un temprano, ya en Sevilla, desde la estación me fui directamente a la universidad y al pie de Maestro Rodrigo, un compañero me dijo: límpiate el rojo de labios que te cruza la boca. Vaya noche en Cádiz. En Cádiz nadie me había advertido de la huella santa. La inagotable vitalidad de Fernando Quiñones, su derrochadora simpatía, su gracia popular y a la vez creadora, hacía que sus escritos palidecieran junto a él. Conservo cartas suyas de un poquito después, que son el testimonio de literatura coloquial y desvergonzada más hermoso que he tenido en mis manos. Nunca debió utilizar la máquina de escribir como un magnetófono le habría bastado. Su capacidad de gloriosas improvisaciones
ilustraciones, su imaginación a salto de mata, su recurso de prestidigitador, deslumbraron al niño del invernadero que yo era, y me sacó una conclusión de aquel viaje clarísima y definitiva. Le habría gustado que Fernando fuese hermano mayor. 50, lució en las Españas como primer referente plástico de su gente, la del 27. Un veterano de vanguardias y prestigios muertos o huidos, con obra en medio mundo, pero es como si estuviera empezando, paisano, me decía, y con el obligado, aunque ciertamente pésimo, retrato de Franco. Por lo menos no se movía ni hablaba, se lo saqué de fotos. Que ABC dio en portada un domingo. Mucho mejor le salió el último retrato y cuadro que pintaría, el de un Eleonor Domínguez muy joven y vestido de torero. Lo confundió este invierno último en un diario madrileño y definido, que descabado, porque incluso yéndonos más allá de tan disímiles cunas, vidas y dedicaciones, ya me dirán qué tiene que ver la música celeste de Nicanor, el artista de Donostiarra, con la plástica terrestre y rural, sensualísima o cariñosamente violenta del otro Zabaleta, Rafael, el pintor andaluz. A este último no es difícil figurárselo pasándolo fatal, colorado en plan tomate, ante Picasso y los piropos insólitos, grandes como aceitunas bordales de su tierra jaenera, con que el viejo monstruo de Málaga le celebró su arte. Un arte fornido el de Rafael Zabaleta, arte de enérgico trazo y presencia, divertidamente inasimilables a la timidez y al formato físico de su autor, formato de bolsillo. Claro que a los 2 o 3 encuentros con él, y aún sin haber encarado su pintura, podías darte cuenta de que había muchas cosas, mucha fuerza, al fondo de aquella amiguita de hombre, todavía menos distinguible su cuerpo serrano en los llenos y bullicios del paradero donde casi siempre lo vi. Y a favorecer la segunda, como el matador de toros, Carlos Arruza. Su rival, el mítico Manolete. Tampoco tenía mucha cara, ni pinta de torero, es verdad. Pero lo que en él, en el Espada de Córdoba, se limitaba a una enclenquez enfermiza y a una triste mirada de pescado. En Arruza, el de México, se alejaba al máximo de las tópicas iconografías del lidiador, para ofrecernos la imagen de un buen chico, muy en otro rollo, un pulcro y flaco estudiante, tal vez ni tan siquiera hispánico, provisto de unas maneras cortesas y apocadas, entre reconcentradas y distraídas, y de un talante melancólico o preocupadísimo, sin cargo. Eso que dicen, sosón, práctico y, eso sí, valentísimo, y muy apoyado en su brillantez banderillera, el quehacer taurino de Arruza. Sus tardes grandes tenían más de arriesgado corredor de rally, superando pitones en vez de kilómetros que de otra cosa, como acaso no tan marcadamente pasaría más tarde con Luis Miguel Domínguez. Mi único encuentro con el espada mexicano. En persona a cuantos fueron apareciendo. Con Juan Ramón Jiménez también se cumplen estos requisitos. Si bien un poco tarde el último, sus pómulos agudos y la barba nazarena andaban allí en el aeropuerto de Barajas y el día siguiente en Andalucía. Pero los ojos fogosos estaban cerrados, que yo no iba a abrirlos. Y fue duro mirar el primer Nobel andaluz maquillado, según la fea costumbre de los yanquis con los muertos, cuando en junio del 58 nos fue devuelto con Zenobia desde Puerto Rico